Gracias por estar acá. Efectivamente, hace 8 años lanzamos este proyecto y de los originales quiero darle las gracias. Sin ellos no sería posible, que es la apuesta nuestra a generar puentes y conversación entre gente que a veces no conversa, y sin el apoyo de Price, que estamos acá en él, el Banco de Desarrollo de América Latina, o la CAF, que volvió a Chile este año después de estar hace mucho tiempo, y en él. Así que primero quería agradecerles a ellos, porque si no, sin ellos esto no es posible. La narrativa o el hilo conductor este año de los temas de diálogos, o este ciclo de conversaciones, que son 6, es la tensión entre el capital y el desarrollo, capital y democracia, capital y soberanía. Yo tuve una conversación hace un par de meses con Alberto, es un tema que a mí me da vuelta, y creo que en Chile, en el mundo, la democracia está siendo desafiada, y en Chile en una manera particular, con su propia idiosincrasia. Y hoy día el foco, si el primer ciclo o la primera conversación de hace un mes fue más orientada a temas de la empresa, hoy día quería hablar más de la institucionalidad política en Chile y cómo la democracia chilena, esta conversación desordenada y a veces violenta que estamos teniendo en este nuevo ciclo, si tiene las herramientas y las que no tiene, cómo desarrollarlas para manejar esta tensión que estamos viviendo entre democracia y desarrollo. Hay mucha gente que se siente que la democracia liberal, como la concebimos muchos que estamos acá, no está dando el ancho. Creo que en Chile hay ejemplos para tirar al techo. Así que voy a empezar primero con Alberto. ¿Y por qué Alberto? Yo sé que siempre te presento igual. Alberto, cuando yo volví a Chile en 2012, coincidió que lo conocí en su famosa o infamosa presentación en ICARE, que me hizo pensar, no estaba de acuerdo, pero me hizo pensar, y siempre me ha hecho pensar, porque él vio estas tensiones, que como seguíamos, había cosas que eran inviables. Así que te voy a empezar contigo. ¿Estamos capacitados? ¿Chile tiene la institucionalidad, fortaleza institucional para navegar estas tensiones? A ver, Chile tiene una característica cultural histórica y es el peso que los chilenos le atribuimos a las instituciones, cosa que es muy valiosa para efectos institucionales. Los chilenos creen en la institucionalidad, la respetan, hablan con la institucionalidad, y esa relación se ha deteriorado mucho en el último tiempo. Crece una desconfianza y en gran medida es porque creo que en general hay una élite que no ha entendido qué es una institución. O sea, estamos con una lógica demasiado instrumental. La institución tiene 3 características sociológicas. Una es que es un heredero del rito antropológico antiguo, que es una forma de controlar la energía de la sociedad que es disruptiva y llevarla por un camino. Eso es lo primero que hace la institución. Lo segundo, que en términos históricos al mismo tiempo, que hace es el hecho de que consolida la costumbre como algo que tiene valor para las personas. Una institución es fundamentalmente una costumbre. Y el tercer elemento en el cual nosotros nos concentramos cuando pensamos en instituciones, que es como el funcionamiento de una institución burocrática. Aquí hay algo que tiene que funcionar y que tiene que recibir un problema y entregar una solución y qué sé yo. Esas 3 dimensiones tienen que ir juntas. Si tú no las llevas las 3 juntas, no va a funcionar. Y si tú no tienes capacidad de diagnóstico del estado en que se encuentran esos fenómenos, entonces no lo puedes administrar, no puedes. Y lo que ha ocurrido es que no se entiende, o sea, si se ponen de acuerdo un par de partidos, uno de gobierno, otro de oposición, da lo mismo el momento, decimos, el problema se resolvió porque ya está. Y no se entiende que eso puede no estar resolviéndose y al contrario puede estar generando un problema institucional mayor. Entonces hay un conjunto de aprendizajes y además no se entiende, yo me he dado cuenta que es muy evidente, qué significa una crisis en Chile. Cuando empieza una crisis, no se entiende. Y aquí hago una referencia simplemente a la poética, al análisis de la tragedia que hace Aristóteles, ¿no? Que dice, la crisis es cuando ocurre el evento infame, ¿no?
cuando ocurre el atavismo, cuando Edipo se casa con su madre y asesina a su padre. Pero la crisis, tú no te enteras en el momento de la crisis, tú te enteras en un momento posterior. Nosotros le llamamos crisis al momento en que nos enteramos, pero ya ocurrió el problema. Nosotros nos enteramos después. Entonces tú crees que tienes tiempo porque te acabas de enterar, pero no tienes tiempo porque vas atrasado 3, 4 o 5 años. Ese momento, le llama Aristóteles, es el reconocimiento, no es la crisis. Es el momento en que Edipo se saca los ojos. Y ese problema, este cóctel de incomprensión de este tipo de fenómenos institucionales, luego de una época de mucha tranquilidad institucional, que es natural que se haya producido ese fenómeno, porque era muy fácil administrar, había que preocuparse del funcionamiento de las cosas nomás. Todo lo demás parecía certeza absoluta, se había acabado la historia, todo estaba claro, ¿ya? Bueno, ese es a mi juicio, el gran desafío actual. Hay un conjunto de otros elementos, pero ese es el corazón del asunto. Pirincho, tú estuviste en el gobierno hace 20 años ya, y bueno, siempre estás metido en lo público. Te voy a preguntar una pregunta que creo que ya sé la respuesta porque te he escuchado, pero para profundizar lo que dijo, o complementar quizás lo que dijo Alberto. La política hace tiempo que no viene dando el ancho. Y esa crisis, a veces uno cree que lo peor pasó, pero da la impresión, como lo estamos viviendo estas últimas 2 semanas, que todavía estamos en el medio y que las instituciones políticas en Chile no tienen las herramientas para salir de ahí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Federico, Iván. Siempre un placer además estar con Alberto, un amigo y una persona que admiro mucho. Tomémonos de la crisis un segundo. Fíjese que la palabra crisis tiene un significado similar en varias disciplinas que más o menos siempre apuntan a lo mismo. En la literatura, cuando uno habla de crisis o de clímax, se refiere a aquel momento donde se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. En la medicina uno habla de crisis respecto de la situación del paciente cuando está a punto de mejorar o su salud se deteriora hasta la muerte. Bueno, en el ámbito de las ciencias sociales, la crisis tiene un significado similar, que más bellamente, a mi juicio, lo definió, no se me asusten, fue Gramsci en los Cuadernos de la Cárcel, que decía que la crisis era aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Traigo esta colación porque a propósito de la reflexión que hacía Alberto, me parece que esos momentos de transición son momentos de gran incertidumbre y como muy bien apuntaba Alberto, a propósito de Aristóteles, que descubrimos solamente después. Y si yo tuviera que reflejar cuál es el elemento más significativo de esa crisis, justamente tiene que ver con el momento de debilidad institucional. Alberto hacía referencia a que uno de los grandes activos culturales, diría yo, de la sociedad chilena tiene que ver con esta fortaleza que los ciudadanos le atribuyen a esa institucionalidad. A mi juicio eso ya es prácticamente inexistente. Es decir, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2, 3, 4, 5 años, no solamente en términos políticos, culturales, esto que Carlos Peña llama de alguna manera la anomia social tiene que ver con la ausencia de todo pacto. Y por eso siempre me pareció, independiente de la cuestión más política, que la reflexión y la discusión sobre un nuevo texto constitucional era y sigue siendo una cuestión fundamental, es decir, cómo buscar un nuevo acuerdo que se ponga sobre el que en algún sentido se quebró. Y ese acuerdo se quebró, me parece a mí, por distintas razones, pero si lo tuviera que resumir de una manera, fue que la democracia no ha logrado cumplir su más fundamental y básica promesa, que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos. Cuando uno no percibe que hay algo en común, cuando uno se ve más bien fuera de las reglas, cuando uno tiene la sensación de que fuimos con más o menos esfuerzos construyendo una sociedad de ciudadanos de primera y segunda categoría, no solamente no tiene ningún respeto y obediencia, no tiene ninguna lealtad respecto del pacto que hemos construido de manera conjunta. Lo voy a poner con una metáfora. Cuando ustedes enfrentan una luz verde y pasan, ¿por qué lo hacen? No lo hacen porque piensen que quien está frente
tiene una luz roja y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, incluso el cual uno le entrega la seguridad a sus seres queridos. Ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Eso se llama confianza institucional. Y yo creo que eso está profundamente deteriorado en Chile y el mayor de los problemas es que tenemos la ilusión, y con esto termino, de que esto se resuelve cambiando al elenco de los protagonistas. Y el problema es que da lo mismo el elenco de los protagonistas, o, para no exagerar, quizás no da lo mismo, pero su rendimiento es marginal cuando el espacio donde estamos jugando este partido está profundamente deteriorado. Sí, disculpa, quiero complementar una cosa ahí, porque, a ver, tú hablaste de las herramientas, eso es lo fundamental. ¿Cuáles son los recursos que tenemos para abordar la crisis? Cuando partió esta crisis, de manera explícita, o sea, cuando se vino el momento del reconocimiento, nos dimos cuenta que había una crisis, fue el 2011. En esa ENADE partía con un video que decía terremoto social. Si ese fue un terremoto social, les pregunto qué fue el 2019. Entonces, resulta que en ese instante había una herida abierta de una política pública mal hecha con una gran promesa relevante, que era la política pública del Transantiago. Esa herida se dejó allí y era sorda, funcionaba en sordina, era anomia en el sentido sociológico. La anomia puede estar todo el tiempo como anomia y simplemente no nos damos cuenta, somos más débiles como sociedad, pero no es notorio. Pero puede ocurrir que se politice la anomia. Y en ese caso deja de ser anomia en realidad. Porque si se politiza ya no es mera desintegración, sino que es conflicto. Es malestar social. Entonces cuando se politiza empieza a ser importante. Durante todo ese tiempo, ya sea porque me citaron o porque yo busqué a personas de distintos niveles de institucionalidad, del Transantiago y todo, me preguntaban, me decían, oye, pero ¿esto qué es? ¿Es la falta de ambiente de control? Yo le decía, perdón, pero yo he pagado toda la vida, yo vivía de niño en la cisterna y todos pagábamos la micro, salvo el que era líder del barrio, digamos, que era el choro que llegaba, ponía 50 pesos y seguía pero ponía 50 pesos igual, porque había que respetar al chofer, ¿no? Entonces, eso no es verdad. Es que es un tema económico. Mira, la evasión creció mucho el 2011 y el 2011 fue el año en que más creció el ingreso de los hogares. O sea, las variables que estaban manejando, que se manejaron, y alguna vez yo diseñé una metodología de análisis de crisis y fui a un ministerio a hablar con una ministra y le mostré que, por decirlo así, pero prácticamente es así, al día siguiente que aparecía un caso de colusión, aumentaba la evasión. Y que cuando bajaba la bolsa de comercio, en el IPSA, subía la evasión. O sea, cuando había incertidumbres políticas, se producían esos dos fenómenos concurrentes. Que habían acciones muy politizadas de empresas muy famosas por temas políticos, que tenían una correlación con la evasión de menos 0.8, un fenómeno que en la sociología es casi imposible. Lo dije en un encuentro sobre temas de transporte, se me acercaron algunos chicos que hacían doctorado, estaban investigando, me pidieron los datos, se los di. A ninguna autoridad le interesó. El 2019 la palabra central era evade. Se había politizado por completo esa herida de política pública mal hecha, no resuelta, que por ahorrarse 2.000, 3.000 millones de dólares te costó 15.000, te sigue costando por año 2.000. Entonces, cuando ese ejemplo revela, a mi juicio, la profundidad del daño de una decisión mal tomada y de una incapacidad de diagnóstico de ese tipo de situaciones. Creo que lo que dice Pirincho es fundamental. Hoy día esa confianza institucional de base
que comienza con el caso Caradima, que rompe una base de sustentación de esa confianza. No solo, la institucionalidad no es solo la política. Que sigue con el conflicto de Bielsa. O sea, todas esas cosas tienen que ver con esto. El lugar estratégico de una sociedad es uno solo. Por decirlo con Andrés Bello, todas las verdades se tocan. Entonces, la sociedad es una sola. No es que aquí está la economía, aquí está no es así. La dividimos para poder analizarla. Pero si no entendemos que hay vasos comunicantes, entonces no somos capaces de encontrar un remedio. Y aquí el tema de las herramientas es fundamental. Partimos con un requerimiento de asamblea constituyente, se terminó en una convención constitucional que fracasa vergonzosamente, estamos con un consejo constitucional que es una herramienta mucho más pequeñita, y tenemos que con esta herramienta pequeñita resolver un problema que ya una herramienta grande no pudo. O sea, estamos en problema. Tenemos pocas herramientas, no nos estamos siendo capaces de construir la herramienta. Creo que tener conciencia de la magnitud del problema y no imaginarse que esta semana estuvo mejor, entonces se nos quitó un poco la fiebre. ¿Ya? Todos sabemos que justo el día que alguien en agonía se va a morir, es justo el día que amaneció súper bien. Que está mejor, que qué sé yo, y amaneció súper bien hoy día, 5 horas después. Entonces, no, aquí hay que tomárselo muy en serio. Esto es un problema real. O sea, realmente la situación de Chile, o sea, uno se va acostumbrando, pero no se puede sacar plata fuera de hora porque los cajeros automáticos están todos tapiados. Mira, hace un mes en la primera conversación de este ciclo, el ex canciller Moreno, resumiendo un poco lo que dijo, pero dijo, mira, estuvimos en el abismo y ahora estamos a 100 metros del abismo, pero el abismo sigue ahí. Y mi pregunta viene ahora, otra lectura de lo que es en la política, que es una de tantas definiciones. Pirincho habla de la representación y distribución de poder en una sociedad, que se sientan representados, pero también tiene que ver, yo creo, con mejorarle la vida a la gente. Y si uno mira los números, y como en general estamos hablando de un poco meterlo al tema de economía, desde el 2010 al 2022, o 2021, perdón, que son las cifras que hemos visto, si uno saca el periodo del año post-terremoto, el PIB per cápita en Chile ha crecido 0.9%. Entonces uno mira, ¿no?, que eso también la gente se siente más allá de esa frustración. Y los que me conocen más saben que parte del mes yo estoy en Argentina. Argentina tiene una crisis que lleva ya 50 años, pero la crisis no es económica, la crisis es política, que se manifiesta en una economía que vive en crisis. Mi pregunta acá es, ¿no?, el problema acá, tú dijiste, hay ciertos síntomas de que tenemos un problema, los más evidentes, ¿no?, la reforma, el tema de las pensiones, el tema de la salud, hasta cierto punto el tema de educación, como los 3 pilares o los más mediáticos, pero hay otros, ¿no? Pero la política no da el ancho, y mi impresión, y dejo la pelota abierta, la cancha abierta, mi impresión es que ese apego a esa institucionalidad, lo canalizamos por una vía institucional, lo de la Constitución. Esto lo canalizamos como que nos hace sentir mejor, pero esa institucionalidad política no está tampoco dando el ancho. No da el ancho, pero lo que acabas de decir no es poco. Es decir, lo podrá confirmar Alberto, que además está viviendo afuera, pero una de las cosas que más impresiona a quienes miran a Chile es que después de momentos o puntos de inflexión donde sentíamos que el país o el destino del país había cambiado para siempre, después de uno de los instantes probablemente más violentos que hemos registrado en los últimos 50 años, a la gente de afuera no deja de resolver, no deja de impresionarle que esto lo sigamos resolviendo con un lápiz, con un papel. Ya hemos tenido 8 procesos electorales en menos de 2 años y medio. Es decir, hay una pulsión que a mí me parece civilizatoria. Pero no es como, perdón que te interrumpa, no es como que nos sacamos el problema encima diciendo lo solucionan así, con un lápiz y un papel. Es que aunque así fuera, me parece que es una cuestión respecto de la cual yo personalmente me aferraría. Es decir, quitarle piedra a los ciudadanos de las manos y ponerle lápices y un papel para votar me parece una cuestión bien esperanzadora, más allá
de que realmente no dimensionemos la profundidad de la crisis y cómo el hecho de ponerle a ciudadanos un lápiz y un papel en la mano no lo va a resolver. Fíjate el ejemplo que ponía Alberto a propósito de la evasión. Los abogados sabemos mejor que nadie, esto a propósito de temas regulatorios y otros, que no hay legislación que valga, por más draconiana que ésta sea, si no hay una base de sustentación moral, cívica, fundamental respecto al comportamiento de los ciudadanos. Para seguir con mi ejemplo del semáforo, si un día nos volviéramos locos y nos empezáramos a pasar todas las luces rojas, daría lo mismo la cantidad de carabineros que hubieran en las calles. Todo depende de cierto comportamiento, de cierta adhesión y de cierto control social entre nosotros. Hoy día las tasas de evasión del transporte público en no oficiales deben bordear el 50%. Eso significa no que el 50% de los ciudadanos son unos delincuentes. Significa que hay un 50% de los ciudadanos que considera, por distintas razones más o menos legítimas, que el transporte público es gratuito. Imagínate lo que culturalmente significa para una familia de clase media, más bien baja, incorporar eso a su presupuesto en el caso que lo tengan que pagar. Es decir, ¿qué significa para una familia normal cuyo padre y madre sale a trabajar todos los días? ¿Para qué decir los cabros? Toma 2 movilizaciones al día, son más o menos 400.000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que significa? ¿Que eso sea gratis o que eso sea pagado? ¿Cómo es posible, con qué ley, con qué fiscalización, con qué incentivo que esa gente vuelva a pagar? Hay un proceso de naturalización de esta nómina que no va a resolver ningún instrumento institucional como sugería. Pero esa respuesta, pero ese es un súper buen punto, porque haciendo sociología comparativa barata, después corrígeme que tú eres profesional, pero el transporte en Chile es un factor a la hora de tomar decisiones para la clase media, media baja y los más vulnerables, mientras que en un montón de sociedades se ha tomado una decisión, buena o mala, regular, de que va a haber un subsidio bastante más grande para que no va a ser a la hora de tomar decisiones del transporte público que te mueva mucho la aguja. Sí, y es una decisión política. Pero lo único que quiero reflejar, y dijo Alberto con esto, es que uno puede buscar una cierta correlación entre la necesidad y el incentivo. Sin embargo, ojalá fuera eso, porque sería mucho, ojalá fuera solo eso, porque sería mucho más fácil corregirlo desde la política pública. Yo creo que algo mucho más profundo. Es decir, cuando uno, por ejemplo, ve el crecimiento exponencial de las licencias médicas fraudulentas, ¿no hay ahí también un cierto desprecio respecto, por ejemplo, del modelo de seguridad social en materia de salud y la opinión que tienen los ciudadanos respecto al ISAPRE? Entre comillas, voy a hacer la caricatura. Si estos huevones roban todo el día, ¿por qué yo no voy a poder hacer la trampa igual? Lo mismo con las compañías de seguro, lo mismo con el sistema de pensiones. Es decir, la sensación de que no hay nadie que esté trabajando para mí, ¿por qué entonces va a significar que yo tenga obligaciones con el resto? Fíjate que el actual presidente del Consejo Constituyente dijo algo que fue muy mal interpretado, habló de la crisis moral. Y todo el mundo supuso que hablaba de la crisis moral de la cintura para abajo. Lo que yo me imagino que ella estaba tratando de reflejar era algo bastante más profundo, la crisis moral de un país respecto al cual el espacio público no vale nada, la propiedad del otro no vale nada, la seguridad del otro no vale nada, el que yo agarre y tire un papel fuera de la ventana de mi auto no vale nada, el que yo tenga una camioneta de 70 millones de pesos y sin embargo estoy en un taco de 3 autos, en un pinche peaje para irme a la playa, y empiezo a armar la santa bataola al punto tal que soy capaz de empezar a sacar herramientas para sacar las barreras y saltarme el TAC. Hay algo mucho más profundo que si solo se explicara por una cuestión de incentivo económico y necesidad, yo estaría mucho más tranquilo. Mira, lo que tú dices, todos estos datos sobre la evasión, yo llegué a partir de una investigación que estábamos haciendo sobre lectura. Y en la investigación sobre lectura estábamos viendo cómo se estaba leyendo en los espacios públicos. Entonces teníamos etnógrafos que subían a las micros a ver lo que estaban leyendo. Y un día llega un etnógrafo y me dice, oye, hay una escena fantástica. Estaba en la micro, 8 de la mañana, y se suben a fiscalizar. Chaqueta amarilla, qué sé yo, a fiscalizar.
Y le dice uno, señor, su VIP, por favor. No, dice él. Su VIP. No. Es que tenemos que fiscalizar. No. ¿Pero por qué, señor? Porque es mía. Ya, pero... No. Vamos a llamar a Carabinero. Llámelo. Llamo a Carabinero, llegó Carabinero, entra Carabinero, tiene que mostrar la VIP. Entonces él le dice, mire esta micro. No es que está un poco corroída, le entra viento por ahí. La puerta no cierra. Si se cae un niño, se cae hacia afuera. No hay una sola mañana en que venga esta micro lavada. Ni una sola. Hace frío. Y ustedes fiscalizan esto, pero no fiscalizan eso. Ahí está. Había pagado. Quedó la escoba en la micro, tuvieron que bajarse de todos Carabineros. Todo esto. Eso es. Es no entender el carácter relacional de la vinculación. Es no entender esa... Ojo, esto vale... No solamente en el código élites abusivas y una ciudadanía abusada, no, vale también en la relación entre todos los ciudadanos entre sí, vale en la... Yo les contaba antes que a mí una de las cosas que más me ha gustado en España es que yo vivía antes allá, pero estaba estudiando y no vivía, interactuaba tanto, estaba muy metido a estudiar. Y ahora interactúo más y cuando voy al cine con mi hijo veo cosas sorprendentes, que niños de 15 años... van con su compañero amigo del barrio o de colegio, no tengo idea, que es ciego, que lo llevan al cine. Me parece extraordinario. O unos viejitos que van a buscar al que está súper grave, está súper mal y se lo llevan, no puede ni hablar. Y le dan comida en la boca y mientras ellos conversan y él escucha 2 horas la conversación de sus amigos. Nosotros decimos, oye, pobrecito, pucha, no puede venir al cine, porque no, pobrecito, pero no puede salir, así que lo siento. Entonces, pero eso no tiene que ver con que seamos peores personas. Tenemos una vida que tenemos, que es más o menos cómoda, más o menos viable. Entonces, entender todo eso, o sea, esto no hay, nuevamente, este es un problema general. Y yo también veo una falta de estrategia, de mirada de mediano plazo, no así como, oye, ¿qué va a pasar en 5 años? No estoy hablando así como en el tono Lagos, ¿no? Sino que estoy hablando de una cosa súper sencilla. O sea, cuando se filtró esa escena en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a mí lo que más me llamó la atención, aparte de la filtración, pero dejé eso de lado. Sobre esa mesa no había ningún informe. Ningún informe. Se estaba discutiendo cosas importantes sin ningún informe. Ni interno, ni externo. En esa conversación estaban enojados con un embajador. ¿Sabían si el embajador había actuado por iniciativa propia o si las acciones hostiles que había desarrollado provenían de su gobierno? ¿Discutieron eso en la reunión no discutieron eso. Querían vengarse del embajador. El presidente de Argentina era formalmente un aliado muy importante del presidente Boric. O el embajador estaba haciendo una tontería, o el embajador estaba siguiendo algo y se había decepcionado por alguna razón. ¿Se discutió eso en la reunión? No se discutió eso en la reunión. Entonces, hay un problema que va más allá de que se filtre, que ya es gravísimo, que tiene que ver con el fundamento. Las empresas que tienen carácter estratégico han pedido informes sobre las posibles consecuencias de una conflictividad elevada entre China y Estados Unidos para su industria. ¿Tienen hoy día las empresas chilenas esos informes? Los gobiernos regionales, yo pedí por transparencia qué investigaciones habían hecho en los últimos 10 años. Hay gobiernos regionales que no tenían ni una investigación. Urbanística, nada. O sea, no manejamos la información que necesitamos para resolver este tipo de problemas. No la manejamos.
No tenemos las herramientas. Y las herramientas no son solamente institucionales, no, sino que es la costumbre, que también es una institución. La costumbre es, quiero tener un informe de esto antes de tomar la decisión. Pero mira, la respuesta inicial a la manifestación de la crisis, ¿no?, que fue el estallido, es un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social en que el Estado tenga un rol más importante. La primera propuesta constitucional tenía un rol extremo para muchos, perdió por goleada, tenemos un péndulo que se fue para el otro lado, entonces a lo que voy es que las respuestas que la política no le está dando a solucionarle la vida a la gente y que la gente tiene este hastío, que es el que yo creo, y eso se manifiesta en el mundo entero, no solo acá, en Chile se manifiesta de una manera particular porque tiene su propia idiosincrasia, el peligro o el temor de algunos de que esta falta de respuestas políticas, porque efectivamente mejor que tener piedra es tener un lápiz y un papel, ¿no? Pero si la democracia se soluciona con más democracia, no estamos viendo mucha evidencia acá. Y el temor de algunos, al cual yo me incluyo, es que terminen ganando los extremos y que el concepto de esta democracia liberal, que si uno la mira a nivel macro, desde la posguerra hasta ahora, ha sido la más exitosa en la historia de la humanidad, bueno, bajo casi cualquier parámetro, ¿no? Y en Chile la gente diga, es que muy bien, pero es que mira el modelo chino, tengo menos libertades, pero por lo menos la micro es más barata, por usar el ejemplo de la micro. ¿Cómo salimos? Porque me estoy deprimiendo. Está bien partir por algo. Sí, no es muy esperanzador, pero para hacer una cronología bien rápida, independiente de los fenómenos de manipulación, de violencia que hubo detrás del estallido, yo siempre quiero recordar de que una cosa es que nosotros identifiquemos a quién puso un fósforo. Otra cosa muy distinta es responder a la pregunta de por qué ardió toda la pradera. Y creo que en esas explicaciones yo a lo menos suelo estar más cerca de las explicaciones subjetivas que las objetivas. Es decir, efectivamente los ciudadanos tenían y tienen un problema vinculado a las pensiones, a la salud, al trabajo. Sin embargo, esta sensación, insisto, de ciudadanos de primera y segunda categoría, de la ausencia de que alguien me cuida, de por qué yo tengo que respetar a otros si nadie me respeta a mí, era una cuestión muy presente en esa rabia contenida. Y entre otras cosas porque había un cierto modelo que había sido muy exitoso, el modelo de los 30 años, pero que estaba quebrado, un modelo de desarrollo que fundamentaba una economía que se sustentaba se sustenta sobre dos pilares: la explotación de nuestros recursos naturales, el capital financiero, y que tenía tres grandes aliados. Primero, cómo el proceso de progreso había estado asociado a el acceso al crédito. Segundo, el proceso de masificación educacional. Y tercero, a la alianza pública y privada para multiplicar los efectos de la política pública. Fíjate que no es casualidad que esas tres cosas en momentos distintos hayan sido puestas en cuestión. Entonces la pregunta razonable es ¿cómo seguimos? Y a eso me refiero con el acuerdo institucional. Los alemanes tienen un concepto muy bonito que a mí me encanta, esto del patriotismo constitucional. La patria no es una bandera, la patria no es una batalla, la patria no es una fecha, la patria es el lugar donde nos reconocemos todos. Y a mí siempre me pareció y me sigue pareciendo, con todas las dificultades, que una discusión respecto de un nuevo texto constitucional permitía ponerle los bordes. Ahora, dicho todo lo anterior, si a esto le sumamos un profundo proceso de fragmentación, de desprecio de los ciudadanos respecto a la política, de una élite, y no solamente política, sino que empresarial y social, que no mira más allá del metro cuadrado que tiene delante de las rodillas. Entonces la sensación es que estamos todo el día improvisando. Esta cuestión que dice Alberto a propósito de los informes puede parecer súper anecdótica, pero hace mucho rato, y no solamente desde lo público, también de lo privado, estamos tomando decisiones que son sumamente intuitivas, sin ningún tipo de evidencia. Y la política se ha convertido en una suerte de concurso de popularidad. Yo entiendo que la política tiene que satisfacer los intereses y anhelos ciudadanos, pero también la política y la toma de decisiones muchas veces no deben encontrar la comprensión necesariamente de los ciudadanos.
esa mirada más de largo aliento, esa sensación de que tenemos un problema grave y no vamos a poder resolverlo con 3 o 4 tomas de decisiones pequeñas, menos solamente de unos contra otros, es parte significativa de la dificultad que tenemos hoy día, me parece. Alberto, tú también haciendo sociología o política comparativa, lo dije al inicio, ¿no? Estos desafíos en Estados Unidos se manifestó con el tema de Trump, en España tienen por decirlo, el sistema de Podemos y Vox, bueno, en Inglaterra, en Gran Bretaña, el problema de Brexit, una Europa que la extrema derecha ha tomado mucho valor y bajo lo que uno lee desde acá, una constante baja del apoyo a la democracia socialdemócrata, que es como la que gobernó Occidente en los últimos 50, 60, 70 años, ¿no? Pero los desafíos, más allá de que Chile tiene esta idiosincrasia que somos desconfiados, de que tenemos una cosa nuestra, pasa también por el tema de lo básico, de tener lo básico solucionado. Y voy a un ejemplo que el ministro Marcel lo ha dicho en on y en off, pero no es la primera vez que yo lo escuchaba, que es el tema, y lo vincula a la coyuntura de la discusión de si es necesaria o no una reforma tributaria, ¿no? El tema del huevo y la gallina. Marcel dice, mira, es verdad lo que dice la OCDE y el Fondo Monetario, que hay que generar más recaudación, pero que el problema es que en Chile también la mayoría de los impuestos lo paga el IVA, las empresas y las personas, la base que paga es muy chica y que hay que ampliarla, hacerla más común en Estados Unidos, que hasta si trabajáis en McDonald's por el sueldo mínimo, un 4% te sacan, etcétera, lo que sea. Entonces él dice, es muy difícil políticamente, por lo que tú dices, porque la clase media vulnerable, que es la gran mayoría de los chilenos que se han beneficiado con acceso al crédito, lo que decía Pirincho, sienten que a cambio no reciben lo suficiente, no reciben educación pública buena, entonces tienen que sacar plata de su bolsillo, además de haber pagado sus impuestos, para un colegio público, ese privado o subvencionado. Salud tienen que igual pagar ISAPRE y seguro complementario. El transporte es caro, el celular es caro, entonces se siente que no hay suficiente. ¿Cómo pesa eso en esta discusión, en esta tensión, que digo nuevamente, entre el capital y la democracia, desarrollo, etcétera? Eso es súper importante porque tiene que ver con el modelo de gestión de los hogares. Los gobiernos tienen que saber cómo se vive en los hogares. Yo trabajé en el Banco del Estado, fui jefe de investigación. Un día les digo, oye, pero nosotros trabajamos con puros productos cuyo formato, las tarjetas de crédito, qué sé yo, son formatos que están diseñados en otras realidades para clientes muy distintos a los nuestros. Los clientes bancarios en Chile son 2 millones. El resto del Banco del Estado son personas que no son clientes bancarizados y algunos no son bancarizables. Entonces, ¿cómo viven la economía esas personas? Investiguemos territorialmente cómo se ahorra, cómo se gasta, cómo se gestionan los hogares. Porque si no, estamos ofreciendo un conjunto de productos y servicios que están asociados a un concepto genérico de libertad. Me hago más libre a través de mi tarjeta de crédito. Y muchas personas lo que quieren es una restricción, porque la tienen y necesitan que eso sea viable. Bueno, esa problemática, a mi juicio, es la clave del estallido. Chile era un país con bajísima deuda en ese momento, deuda pública. Pero los hogares estaban con una deuda inmensa. O sea, la ecuación entre la deuda del país y la deuda de sus hogares no tenía una relación adecuada. Y tú dijiste algo muy importante, que tiene que ver con la deuda. Mientras el país crece al 4%, endeudarme se solventa. Pero cuando tú tienes un sistema en el cual yo compro el supermercado a crédito y el crecimiento del país es el 1%, la deuda te come. Voy a interrumpir una cosa para que quede claro, sí, dos cosas. Uno, el Banco Central, no sé en la época, usted tiene mucha de esta data y es transparente y es muy exhaustiva. Y segundo, 7,5 de cada 10 pesos que se endeudan los chilenos en un crédito hipotecario. Endeudarse por endeudarse, todas las grandes economías tienen alto nivel de deuda. Ahora, si tienes que endeudarte para pagar comida a fin de mes, está mal. Si es porque te compraste
una maquinaria o te endeudaste porque te compraste una casa, hay diferentes tipos de deuda. Por supuesto, no, por supuesto, pero si tú miras, a ver, cuando tú miras, por ejemplo, la encuesta de presupuestos familiares, el 79% tiene más gastos que ingresos. La encuesta de presupuestos familiares, por razones metodológicas, no mide la deuda, ¿no? Porque hay un problema que es simplemente metodológico. No llegan a fin de mes. Los que llegan, después hay como un 15% que llega a fin de mes con un excedente de 2.000 pesos. O sea, ese es el excedente. O sea, los hogares están con una gestión de altísimo nivel de complejidad, con una situación contractiva, donde tú estás permanentemente teniendo que administrar esa situación. Bueno, ese problema es fundamental a la hora que, no porque, ojo, esto no es que, yo, mi hogar y entonces yo me rebelo, no, esto funciona así. Yo hablo con la institucionalidad, de alguna manera, pidiéndole que ponga atención a mi problema. Me pone más atención, menos atención. Cuando resuelve o no resuelve. Entonces, de pronto, yo descubro cosas que tienen que ver con lo que se ha dicho, el tema moral. ¿Cuál era el problema de la Polar? El problema de la Polar no era tanto para aquellos que eran los afectados ciudadanos, era más bien un problema de confianza dentro de la bolsa, dentro del mundo financiero. Pero ¿por qué le molestó tanto a la gente? Porque cuando tú vas a repactar, tú vas a pedir un favor, vas a llorar, vas a contarle tus problemas al Ejecutivo y decirle, yo necesito que usted me ayude. Yo sé que es un favor, estoy dispuesto a pagar más, pero por favor resuélvame esto porque no puedo pagar y quiero pagar. Y de repente tú descubres que el modelo de negocio de la empresa es repactarte. O sea, el problema no es cuánto te quitaron, el problema es que tú eres huevón. El problema es que tú todos los jueves le decías a tu esposa, yo me caso y todos los días son para ti, pero el jueves yo siempre me junto con mis amigos, voy a jugar al fútbol, después nos vamos a tomar una cerveza. Y ella siempre te decía, no, yo quiero que los jueves estés con nosotros. Y yo, no, yo defiendo mi jueves. Pasan 3 años y te enteras que ella los jueves salía con otro. ¿Ya? Eso es la Polar. Eso es la Polar. Entonces es un problema moral, efectivamente. Entonces, ese es el problema. Y esa herida de desconfianza es la que cuesta tanto sanar. Porque no es un problema operativo, el problema operativo tú lo puedes resolver. Este es el típico problema que era incapaz de entender Piñera. ¿No? Pirincho, te voy a dejar la última palabra antes de abrir a preguntas que pueda tener la audiencia. Estamos un poco de optimismo dentro de todo este... ¿Vamos derecho a un bukelele acá o tenemos las herramientas para que con más democracia le encontremos una solución a la chilena para estos desafíos? Y no sé que no es fácil, pero ves señales, ves cosas que te dicen, mira, a pesar de todo este ruido, yo desde el punto de vista de la economía, lo dije el otro día, si uno saca todo este ruido con un gobierno que es el más de izquierda de 50 años, terminamos un año con superávit fiscal y este año con un déficit muy chico, un Banco Central que a pesar de la navegación turbulenta que tuvo que pasar, está controlando la inflación, el peso está controlado, o sea, hay una inercia institucional, por lo menos en el lado económico, que a pesar de toda esta turbulencia me hace ser optimista, pero del parte de la política, Pirincho, déjanos con algo de optimismo. Hay cosas que a mí me llaman al optimismo. Después de todo este periodo que ha sido sumamente convulsionado, una de las cosas que me llena de esperanza tiene que ver, y a ver si lo digo bien, con la repolitización de la ciudadanía. Creo que más allá de nuestras posiciones políticas,
para decirlo en términos más, yo no guardo una gran esperanza respecto de nuestra élite política. Tampoco respecto de la élite empresarial, para ser muy bien franco. Pero fíjate que guardo harta esperanza respecto de la resiliencia y el talento de los ciudadanos. Michelle Bachelet gana la segunda vuelta electoral con un porcentaje que nunca habíamos visto hasta esa fecha. 4 años después, Sebastián Piñera saca la votación más alta que ha sacado la derecha de la historia de Chile, que había sacado a la derecha de la historia de Chile. 2 años y medio después tenemos un estallido social que pensamos que había cambiado los rumbos del país para siempre. 1 año y medio después, un candidato ultraconservador gana la primera vuelta electoral. Hay algo ahí. Hay algo ahí respecto del talento ciudadano. Para ponerlo en términos menos académicos, esto es como una micro, ¿no? Donde atrás van sentados personas que son de izquierda y derecha, da lo mismo. Pero cuando ven que hay una curva media jodida y el chofer se está quedando dormido o había tenido una noche más o menos larga, se abalanzan todos como a contener esta cuestión. Hay una cierta resiliencia ahí detrás que me parece a mí que es donde yo deposito la mayor esperanza. Los hijos ilegítimos del estallido social, como se le llamó. Es decir, como en el sentido común ciudadano, a propósito de los temas de seguridad, inmigración, propiedad, trabajo, Estado de Derecho, en fin, había algo mucho más profundo. Eso no estaba en la élite política. Eso tampoco estaba en la élite empresarial que está o resignada o escondida. Eso estaba en las personas. Y esas son las personas que cada cierto tiempo nos dan una señal, a mi juicio, bien categórica. Pese a todas las estupideces que hacemos, como la reforma más imbécil de haber transitado de voto obligatorio a voto voluntario, que llevó, entre otras cosas, los niveles de polarización que tenemos hoy día, y gracias a Dios hemos recuperado una cuestión más o menos básica, porque vuelve a tener que ver con lo fundamental, y con esto termino. Tú recién decías, Iván, esto de que saca el IVA y la cantidad de personas que pagan impuestos muy pocos. Y claro, la pregunta razonable es ¿por qué habría una persona de pagar impuestos si no ve el fruto de su esfuerzo? No ve el fruto de esa contribución. No siente que nadie lo cuida a él y él está cuidando a otros. En términos políticos es exactamente lo mismo. ¿A propósito de qué a alguien se le podría ocurrir que uno puede beneficiarse de los frutos de ir a una comunidad política, de ejercer derechos civiles y políticos y más encima, no concurrir de la mínima manera a ser miembro de esa comunidad política que ejerciendo el voto cada vez que corresponde, sea votando a favor de un candidato, sea votando en blanco, sea votando nulo? Esa idea del free rider, esa idea del sálvense quien pueda, esa idea de la ausencia de comunidad política que tiene un efecto económico, pero sobre todo tiene un efecto social y cultural relevante, hay algo de eso que yo creo que es importante recuperar y que tiene la esperanza en esta repolitización de los ciudadanos. Yo creo que lo esperanzador de este ciclo, que como llevamos 8 años, es que como los drogadictos o alcohólicos tenemos que reconocer en algún momento como sociedad que tenemos un problema. Creo que Chile está teniendo una conversación, esto es parte, una arena chiquitita, pero una conversación a veces desordenada, a veces violenta, de que ojalá no llegue a ser santo. No, yo creo que ahí no califico, pero bueno. Con eso cierro. Muchas gracias nuevamente por ser parte. Muchos de ustedes estuvieron en la primera conversación. El ciclo sigue el próximo mes. Recibirán invitaciones. Gracias, Pirincho. Gracias, Alberto. Y será hasta la próxima. Gracias.